Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 en la mañana, gracias a nuestra audiencia, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen, mañana agradable, cielo parcialmente despejado en la capital de los ecuatorianos, aquí justamente en nuestro espacio de noticias, viernes 30 de junio, ya se acaba el mes, hoy es el último día de el sexto mes del año, mañana iniciaremos ya la andadura por la segunda mitad del año, el séptimo mes del año. Qué barbaridad, cómo se ha ido el tiempo, ¿no? Bueno, como siempre, agradezco a todos y cada uno de ustedes, madrugadores de mi patria, la fiel audiencia de este espacio, de a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, para escuchar el comentario sin rodeos. ¿Qué le pasa, señor Pérez? El señor Pérez está en camino hasta su canal. Viernes y el cuerpo lo sabe. Claro, pues, es que así mismo es. Bueno, julio cae el sábado, dice don Andrés. El mes de julio, no Julio Iglesias. Ese meme que se ha viralizado. Bueno, no se olviden ustedes que pueden escucharnos como cada mañana a través de nuestras frecuencias en señal abierta, 103.7 FM estéreo acá en la provincia de Pichincha. Estamos transmitiendo por nuestras plataformas digitales en Facebook, nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama, en YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV. Pati Cárdenas nos dice bien irreverente, Muy bien, ya vamos a hablar del tema que nos proponen por acá. Saludos a los tiktokeros conectados a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Muchas gracias a los tiktokeros. Ya tenemos poquito a poco la audiencia que se conecta para escuchar el comentario sin rodeos a través del TikTok. E igualmente estoy en Instagram. Buenos días. Saludos cordiales a quienes se están conectando con nosotros muy temprano en la mañana a este espacio, ¿no? Moni Tinoco le veo ahí. Yelena Cecilia, María Elisa, Keka Paladines desde Nueva York, Renato García también conectado, Lalú Aguiar a los tiempos que se conecta, Caro Zurita, Lu Maldonado. Bueno, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Byron Quiñones también, como siempre, fiel oyente desde la querida provincia verde, la provincia de Esmeraldas. Y recibí un mensaje. Dice, si es que hay el tiempo y espacio, hable sobre el tema del señor alcalde de Portoviejo, que el Tribunal Contencioso Electoral le quita los derechos políticos por 2 años. A él le otorgaron las credenciales y lo posicionaron. Y justamente voy a empezar el comentario hablando de eso. Y es la noticia de ayer. Anoche, con 4 votos a favor. Tengo por aquí el dato exacto. Denme un minuto para hablarles del dato exacto. Saludos a don Edison Mayorga, que le leo por ahí en el Twitter. El dato exacto de lo que pasó anoche en el Tribunal Contencioso Electoral. Aquí está. Ok. 4 votos a favor de 5 jueces. Los jueces Guillermo Ortega, Ivonne Coloma, Fernando Muñoz y Ángel Torres, que son jueces principales, votaron a favor. Voto salvado del juez suplente Richard Gómez, que terminan estableciendo que el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, siendo candidato en enero pasado, incurrió en una infracción electoral muy grave al no haber acudido a el debate de los aspirantes a la alcaldía de la capital de la provincia de Manabí. Pincay de alguna manera fue noticia a nivel nacional en diciembre, y este ha sido un argumento que se ha mencionado. El 21 de diciembre del 2022, Javier Pincay había sufrido un atentado mientras realizaba un recorrido en la ciudad de Portoviejo. Voy a leer la nota que en su momento publicó Diario El Telégrafo. Me pregunta Javier Salgado de qué partido es Pincay, del partido Avanza. Hizo campaña por el partido Avanza y entiendo en alianza con una organización política local que es el Movimiento Machete, me parece, ¿verdad, Belkis? Si me puedes chequear eso, Machete, ¿no? Era el movimiento local. La nota del Telégrafo decía que a la tarde del 20 de diciembre, no fue el 21 sino el 20, del 2022, Javier Pincay, candidato a la alcaldía de Portoviejo por el partido Avanza, sufrió un atentado armado mientras realizaba un recorrido junto a sus simpatizantes en el norte de la ciudad manabita.
Luego de este ataque, fue llevado hasta un hospital de la localidad para que recibiera atención médica. En el lugar lo estabilizaron tras tratarlo por las heridas que el atentado le provocó. La mañana del 21 de diciembre, el personal médico informó que el candidato a la alcaldía de Portoviejo se encontraba estable. Entiendo que fueron varios disparos de bala, que por poco le quitan la vida al señor Javier Pincay. Bueno, señor Pincay, esto como antecedente. Señor Pincay no asistió al debate obligatorio que me parece fue a mediados de enero. Tuvimos debates obligatorios en 17 de las 24 provincias del país y en un pequeño número de cantones, creo que no llegaban a 20, de los 221 cantones de la República, es decir, los cantones más grandes, con un mayor componente poblacional. Uno de esos cantones era la ciudad de Portoviejo. Pincay ganó las elecciones. Entiendo que no es que fue muy apretada la elección. Pincay le sacó un buen porcentaje al señor Mendoza, que fue el segundo. Pero el señor Mendoza cuestionó, impugnó la victoria y el resultado del señor Pincay básicamente por la ausencia de Javier Pincay del debate, que es obligatorio. Y hay que recordar que los debates son obligatorios. ¿Qué dice el Código de la Democracia? En el artículo 279. Póngame el Código de la Democracia, por favor, don Eric. Hay que revisar la norma. A mí me parece desproporcionada la sanción y ya les voy a explicar por qué. Hay que revisar la norma. El artículo 279. El señor Pincay ha sido sancionado por infracción electoral muy grave. Dice el 279 del Código de la Democracia. Las infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados. Destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años se aplicarán a quienes incurran en las siguientes conductas. Y vamos al número 10, al numeral 10 que está allí, porque aquí hay 14 numerales. El numeral 10 dice: la autoridad electoral que incumpla con el mandato legal de realizar debates, esa es la autoridad electoral, y en el 11, los candidatos que no asistan, el 11 es el que se aplica, perdón, el 10. Los candidatos que no asistan a los debates obligatorios convocados y organizados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? Con esta causal lo sancionan al señor Javier Pincay. Pero las comparaciones pueden ser odiosas, pero también son necesarias. Porque en este país no se mide a la gente con la misma vara. Aquí está la norma y la norma dice, a mí me puede parecer desproporcionada y de hecho, a mí me parece desproporcionada la sanción. Sáquele nomás el artículo, don Eric. A mí esa sanción me parece recontra desproporcionada. Porque el hombre ya ganó las elecciones, porque el hombre ya se posesionó, porque el hombre tiene 2 meses en el cargo, porque el hombre está ejerciendo su cargo. A mí, es una opinión, es concluyente, es una opinión. Uno revisa la ley y uno dice, sí, la ley establece que esta es una sanción, esta es una infracción electoral muy grave, que tiene sanción pecuniaria, pero también tiene sanción de destitución y o suspensión de los derechos de participación. ¿Ya? Pero ¿qué dice el numeral 14 también? Póngame de nuevo el artículo. Póngale de nuevo el artículo, don Eric. Veamos qué dice el numeral 14. Por eso digo que lamentablemente aquí a la gente no se la mide con la misma vara. El último, el de abajo, ¿qué dice? Incurrir en actos de violencia política de género. Así como en el numeral 11 se establece como una infracción electoral muy grave, que incluye una sanción pecuniaria, o sea, el pago de una multa, pero también dice destitución y o suspensión de los derechos de participación. En el 11, los candidatos que no asistan a los debates obligatorios convocados y organizados por el CNE. En el 14 dice
incurrir en actos de violencia política de género. Gracias, don Eric. Quítele nomás. Ustedes me han de preguntar, ¿y por qué el señor Vela dice y habla de los actos de violencia política de género? Porque hay un antecedente, pues. Y nos vamos a remontar al 29 de noviembre del año pasado. ¿Qué les parece? 29 de noviembre del año pasado. Nota del diario El Universo. Tribunal Contencioso Electoral sanciona a Diego Ordóñez, que en ese momento se desempeñaba como secretario de Seguridad y que había sido legislador, a pagar una multa de $8,400 por un tuit en contra de Mónica Palacios. En última instancia, el organismo determinó que el ministro de Estado incurrió en infracción electoral por violencia política por un tuit escrito en 2021. ¿Por qué traigo a colación este tema? Escuchemos. El secretario nacional de Seguridad Pública del Estado, Diego Ordóñez, fue sancionado a pagar una multa de $8,400 por incurrir en una infracción electoral muy grave de violencia política establecida en el Código de la Democracia. La sanción la aplicó el Tribunal Contencioso Electoral tras una denuncia que planteó la asambleísta de la bancada de UNES, Mónica Palacios, en noviembre del 2021. Cuando Ordóñez era legislador por la bancada de Creo y escribió un mensaje en su cuenta Twitter con el siguiente texto: pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes. Cierro comillas, tuit del señor Ordóñez. Ella acudió al Tribunal Contencioso Electoral y lo denunció por violencia política, alegando que se menoscabó su imagen. En una primera instancia, la ex jueza Patricia Guaycha no sancionó al ministro de Estado por formalidades respecto de la prueba y Palacios apeló. El 28 de noviembre, con 3 votos de mayoría del Pleno del Tribunal Contencioso, de los jueces Joaquín Viteri, Fernando Muñoz y Ángel Torres, aplicaron la sanción en contra de Ordóñez, mientras que Ivonne Coloma y Guillermo Ortega emitieron un voto salvado. En el fallo señala que ese es un caso de violencia política, pero no hay constancia procesal que dicha actuación hubiese limitado sus derechos políticos, pues la legisladora no ha podido seguir ostentando su función pública y seguir ejerciendo actos de fiscalización. Los magistrados señalaron que el mensaje de Twitter es una agresión denigrante que tiene como sustento un estereotipo de género, como lo señala la denunciante. Ordóñez, para referirse a una actividad artística como el pole dance, usa las palabras peyorativas pasar del tubo, lo cual denota una concepción patriarcal de la misma que concibe a esta como cuestionable respecto de las mujeres. Para el Tribunal Contencioso Electoral, la conducta de Ordóñez se subsumió en una infracción de violencia política, por lo que le sancionó a pagar una multa de 21 salarios básicos unificados, correspondientes a $8,400 que deben ser depositados en 30 días en una cuenta del CNE en el Ban Ecuador. El mismo hecho, recogido por el portal Primicias. Tribunal Contencioso sanciona a Diego Ordóñez. La asambleísta Mónica Palacios denunció a Diego Ordóñez, actual secretario de Seguridad Pública, ante el Tribunal Contencioso Electoral por un tuit que puso el entonces legislador de Creo. El 4 de noviembre del 2021 hizo alusión a las actividades personales de Palacios, pero el mensaje fue eliminado después de la polémica que causó en redes. Un año después, el caso llega a su fin con una sentencia electoral contra Ordóñez por violencia política de género, una infracción electoral muy grave. Capaz que soy yo el ignorante, por eso traigo a colación este tema. ¿Por qué al señor Ordóñez, al doctor Diego Ordóñez, lo sancionan por infracción electoral muy grave, pero solamente le multan y no le destituyen, ni le quitan sus derechos políticos? ¿Y por qué al señor Pincay lo sancionan por una infracción electoral muy grave y le quitan los derechos políticos, con lo cual no puede seguir ejerciendo el cargo? Porque eso es lo que ayer no explicaba. Fue la explicación que solicitamos al Tribunal Contencioso Electoral. Porque cuando nos informaron desde el Tribunal Contencioso Electoral de esta decisión del Pleno, la primera pregunta era, a ver, le quitan los derechos políticos. Al quitarle los derechos políticos, no puede elegir y ser elegido. Que es la misma discusión que se ha armado respecto de la
candidatura del exministro Patricio Carrillo. Al exministro Patricio Carrillo no le quitaron los derechos políticos. El exministro Patricio Carrillo puede elegir y ser elegido. El problema es que, a mi juicio, y lo he dicho en varias ocasiones, si llegase a ganar no va a poderse posesionar porque tiene impedimento para ocupar un cargo público. Pero a él no le quitaron los derechos políticos. A Javier Pincay le quitan los derechos políticos. Le quitan los derechos políticos. Entonces no puede elegir y ser elegido. Es lo que pasa con Jorge Glass. Jorge Glass no tiene derechos políticos. Es por otro tema, pero estoy haciendo un símil sobre el hecho. No tiene derechos políticos. Le quitan los derechos políticos, entonces no puede elegir y ser elegido, no puede participar en un proceso electoral. Pero la pregunta era si esa sanción automáticamente implicaba que no puede seguir ejerciendo el cargo que ganó en las urnas el 5 de febrero. Y lo que nos han dicho del Tribunal Contencioso Electoral es que no puede elegir, no puede seguir siendo alcalde, que cuando se ejecutaría la sentencia, sobre la cual solamente hay chance de presentar recursos de ampliación y aclaración, que no cambian el sentido de la sentencia, no lo cambian, cambian el sentido de la sentencia, tendrá que reunirse el Consejo Municipal de Puerto Viejo, conocer la sentencia y tendrá que posicionar a la vicealcaldesa, la señora Coral, me parece que es el apellido, que pertenece a la misma organización política del alcalde. Me preguntan acá si tiene opción de apelar. No tiene opción de apelar. No tiene. Porque es sentencia de última y definitiva instancia y que fue adoptada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Acabo de pasarles un tuit con la respuesta del alcalde. Ya. Y acá hay otra, pues gracias. Tapilas mi audiencia. O sea, el símil, lamentablemente, la comparación puede ser muy odiosa, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué para este caso lo destituyen al señor? Porque la sanción de quitar los derechos políticos implica una destitución según el Tribunal Contencioso Electoral. No sé qué tipo de recursos jurídicos podrá echar mano el señor alcalde de Puerto Viejo. ¿Y por qué para otros solamente la multa y no les quitan los derechos políticos? ¿O no les destituyen? Es lo que yo quisiera entender. Bueno, yo creo que el alcalde podría echar mano de lo que dice el artículo 279 que acabo de leer, donde se señala que las infracciones electorales muy graves serán sancionadas y se habla de la multa y le añade destitución y o suspensión de los derechos de participación. Según lo que nos informaron del Tribunal Contencioso Electoral, es suspensión de los derechos de participación. Habría que ver la sentencia si dice o no destitución, que tal vez el alcalde puede echar mano de eso. ¿Qué dijo el alcalde? Póngame el tuit del alcalde. Javier Pincay, reacción de Javier Pincay. No he sido destituido ni notificado en legal y debida forma. Claro, todavía nadie tiene acceso a la sentencia. La sentencia recién se emitió anoche. Por lo tanto, sigo ejerciendo las funciones de alcalde. No vamos a permitir que se respete la voluntad popular expresada en las urnas el 5 de febrero, ha dicho el alcalde Javier Pincay. Y póngame la otra publicación que le acabo de enviar, hablando de antecedentes. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Ahí tienen ustedes, destituyen al alcalde de Orellana por violencia política de género. El alcalde que había sido reelecto para un nuevo periodo perdió un proceso iniciado en su contra por violencia política de género. Yo, si es violencia política de género, está bien que los destituyan porque además eso dice la norma. Pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Perdónenme, las comparaciones terminan siendo indispensables, aunque puede sonar odioso. Y esto que les acabo de enseñar es de hace un mesecito nomás, del 1 de junio. O sea, el alcalde reelegido tenía 2 semanas sentado en el sillón de la reelección. 2 semanitas, posesionado el 14 de mayo. Y el 1 de junio, 15 días después de la posesión, hace un mesecito nomás, al hombre lo destituyen por violencia política de género. Seguramente se lo merecía, ¿no? Porque ya yo creo que el país tiene que llegar a un punto de que ya basta de la violencia política de género. Y aquí hay un montón de casos y ya se ha sentado jurisprudencia. Y felizmente ya hay casos que ojalá que signifique pues que la clase política
se maneje de otra manera, con un poquito más por lo menos de respeto. Pero al señor Ordóñez no lo destituyeron. El señor Ordóñez se refirió en términos peyorativos a una compañera legisladora en ese momento, con la cual está claro que tiene tenía un montón de diferencias. Pero la crítica no puede ser llevada a ese tipo de agresiones, por más que quieran minimizar que es un tuit nomás, un tuitcito nomás. Es un tuitcito y luego lo borran. Pero si al mencionado en ese momento funcionario del gobierno, que fue legislador, no lo destituyen, no lo destituyeron en ese momento, o no le quitaron los derechos políticos, ¿por qué a los otros sí? ¿Ya? ¿Por qué a los unos sí y al otro no? ¿Por qué no se mide con la misma vara la gente? ¿Por qué? Pero otra cosa adicional, ¿por qué la justicia electoral? Yo siempre digo, justicia que tarda no es justicia. ¿Por qué la justicia electoral no actúa antes de que se posesionen las autoridades? Porque yo creo que si hay recursos pendientes, si hay denuncias pendientes, primero deberían tener la obligación de priorizarlas, ¿no? Primerito. Segundo, yo pienso, tal vez soy el equivocado, que si el Tribunal Contencioso Electoral tiene recursos pendientes o tiene procesos todavía en curso que podrían desembocar en una destitución, no se debería entregar la credencial que le acredita a una autoridad elegida. Al menos yo lo veo así. Yo lo veo así. Este caso para mí, yo no sé qué va a pasar en Puerto Viejo, porque como digo, el señor Pincay ganó con un porcentaje muy importante de la elección. El señor Pincay fue víctima de un atentado que por poco le cuesta la vida. El señor Pincay recibió la credencial que le acreditó como alcalde de Puerto Viejo. El señor Pincay el 14 de mayo se posesionó como alcalde. Y aquí es inevitable hacer también la comparación, porque el Tribunal Contencioso Electoral ahora mismo se ha abierto la discusión sobre la denuncia que ha sido presentada por el abogado Bernardo Gijón, por un lado, por el señor Juan Esteban Guarderas, por otro lado, en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el señor Alem Berbera, y la abogada Marcela Guiñaga Vallejo, que es la presidenta de Revolución Ciudadana. Y que habría que determinar si efectivamente eso también podría desembocar en una destitución. Yo creo que esos temas debieron haber sido evacuados antes de la posesión de las autoridades. Por cierto, yo soy muy crítico de la manera como Alem Berbera, Augusto Verduga, la señora Yadira Saltos y los otros 4 candidatos que se autodenominaron de la Liga Azul hicieron la campaña del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo fui muy crítico y sigo siendo crítico. Que tengan su propia explicación y que traten de adornar el tema es otra cosa. Pero hicieron claramente una campaña que yo creo el Consejo Nacional Electoral debió por lo menos haberlo observado. En ese caso, el CNE tiene una responsabilidad directa, ni siquiera una corresponsabilidad, sino una responsabilidad directa, porque debieron haber, de alguna forma, controlado las piezas publicitarias de los mencionados candidatos. El tema de su vestuario, las cosas que decían, que eran frases vinculadas a una organización política. Pero esto, como digo, esto debió haber sido materia de un análisis antes de la posesión de las autoridades. Pero ya cuando las autoridades están en funciones, ya cuando han pasado 2 meses o puede pasar más tiempo, ¿de qué tipo de seguridad se puede estar hablando? Partiendo por la propia seguridad jurídica. Yo, por si acaso, yo no les voy a decir y no me van a escuchar a mí decir, ¿ya?, que porque una persona ganó en las urnas tiene que pasarse por encima de las normas legales. Y que se pasó las normas legales por encima, pero como ganó en las urnas, hay que respetar la voluntad popular. Sí, hay que respetar la voluntad popular, pero hay que cumplir con las normas. Lo uno va de la mano con lo otro. El cumplimiento de las normas, el participar en un proceso electoral y el ganar una elección. De lo contrario, esto sería la ley de la selva, pues. Ganaste la elección, no importa la norma. Hay que respetar la norma. Pero ¿dónde está la agilidad de la Administración de Justicia Electoral en este caso?
que se demora ad infinitum para poder evacuar recursos. Pregunto. O sea, a mí me parece, me imagino yo que en el Tribunal Contencioso Electoral debe haber un montón de causas, un montón, me imagino. Pero hay que priorizar, pues. Entonces, en el caso del alcalde de Puerto Viejo debieron haber priorizado. Digo, no. En el caso de la denuncia contra contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, debieron haber priorizado. ¿Para qué? Para poder tener una decisión definitiva, donde ya no hay nada que hacer antes del 14 de mayo. Y evitar los conflictos que se generan inevitablemente en lo posterior y que derivan en lo político, pero también en lo jurídico. Y como digo, en el caso del alcalde de Puerto Viejo, la sanción está establecida en el artículo 279 del Código de la Democracia. Pero por esa misma infracción electoral muy grave, que es por la cual ha sido sancionado con la suspensión de sus derechos políticos el señor alcalde de Puerto Viejo. ¿Ya? Por esa misma sanción, otro, en ese momento funcionario, no fue destituido ni perdió sus derechos políticos. Aquí no se mide a la gente con la misma vara. Me imagino que no le sancionaron de esa manera al señor, en ese momento, secretario de Seguridad, porque era ministro de Estado, porque era parte del poder político, me imagino, ¿no? Porque sí somos. Ya, a mí no me vengan a decir que aquí la justicia se imparte sin temor ni favor, falso. Pasó antes, pasa hoy y seguirá pasando, porque esto no va a cambiar. Aquí la justicia se la maneja dependiendo del poder político de turno. Así de simple. Aquí no hay independencia de la función judicial. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de la instancia jurisdiccional en materia electoral, que demuestran que no miden a la gente con la misma vara. Ahí les dejo ese tema para que ustedes comenten, para que ustedes lo analicen en el curso, obviamente, de este fin de semana. Muy bien. Son casos escogidos, dice. A conveniencia, dicen por acá. Bueno, a conveniencia también voy a escoger mi menú del fin de semana. ¿Qué le parece? Cangrejo pata gorda, por favor, cangrejo pata gorda, con una turbinita, un arrocito con camarón, ¿qué les parece? Una pescuezuda, como decimos en la costa también, acompañando esa mesa de cangrejo. ¿En dónde? En los 5 locales de José el Capitán Cangrejo, San Rafael, La Floresta, Huanhuiltahua, Cumbayé, La Luz. Atendemos de miércoles a sábados de 12 a 20 horas, domingos y feriados de 12 a 17 horas. Y sigo diciendo miércoles, desde el martes, porque ya regresaron los martes pata gorda. Atendemos obviamente nuestros 5 locales. Visita nuestra página web www.capicangrejo.com o llámanos al 099-811-897. No se me desconecten, porque ya lo tengo conectado para la entrevista que vamos a tener en minutos con el doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador. La otra polémica del momento, la resolución del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador sobre la tesis de la fiscal. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.